Serbia, ubicada en el corazón de los Balcanes, es un país que a menudo queda fuera del radar turístico convencional, pero que alberga una de las historias más ricas, intensas y complejas de Europa. Desde las antiguas civilizaciones que poblaron su territorio hasta los eventos del siglo XX que sacudieron al continente, Serbia es una tierra de transición, de encuentros y desencuentros, de tragedias profundas y de una identidad férrea que ha resistido siglos de turbulencia. Hablar de Serbia es hablar de imperios que colisionaron, de religiones que se entrelazaron, de lenguas que se mezclaron y de una población resiliente que, generación tras generación, ha sabido reinventarse. La ubicación geográfica de Serbia la convirtió desde tiempos antiguos en un cruce estratégico entre el este y el oeste, entre Bizancio y Roma, entre el cristianismo ortodoxo y el catolicismo, entre el mundo otomano y el austrohúngaro. Todo esto ha dejado huellas indelebles en su cultura, en su arquitectura, en su idioma y en su gente. Los primeros vestigios de civilización en lo que hoy es Serbia datan de hace más de 8000 años. Una de las culturas prehistóricas más fascinantes de Europa, la cultura devina, floreció en esta región entre el 5700 y el 4500 a. Calle, y se considera una de las primeras civilizaciones urbanas del continente. Los habitantes de Vina construyeron casas organizadas en calles, desarrollaron una economía agrícola estable, crearon cerámica sofisticada y, según algunos arqueólogos, incluso desarrollaron un sistema de símbolos que podría considerarse una forma temprana de escritura, lo que situaría a Serbia como cuna de una de las formas más antiguas de comunicación escrita en Europa. Esta cultura desapareció misteriosamente, pero su legado permanece enterrado bajo la tierra, esperando ser completamente comprendido. Más adelante, tribus tracias, dacias e ilirias poblaron estas tierras antes de la llegada de los celtas, quienes también dejaron su impronta. Sin embargo, fue con la conquista romana en el siglo y a. Calle que la región fue completamente integrada al mundo mediterráneo. Bajo el dominio romano, ciudades como Sirmium, actual Sremska Mitrovica, se convirtieron en centros administrativos y comerciales de gran importancia. De hecho, Sirmium fue una de las capitales del Imperio Romano durante el siglo III y dio a luz a varios emperadores romanos, entre ellos Galerio y Probo. La región de Serbia puede presumir de haber sido el lugar de nacimiento de más de 17 emperadores romanos, una cifra notable considerando que el total de emperadores romanos no sobrepasó los 80. Las ruinas de villas, acueductos, baños y fortalezas romanas aún pueden visitarse en varios puntos del país, recordándonos su prominente rol en la historia del imperio. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente y la transformación del Imperio Romano de Oriente en el Imperio Bizantino, Serbia cayó bajo la influencia de Constantinopla. Fue en este periodo que se consolidó la fe cristiana en la región, con una marcada influencia ortodoxa. A lo largo de los siglos VII, los pueblos eslavos comenzaron a asentarse masivamente en los Balcanes. Los serbios, uno de esos pueblos eslavos, se establecieron firmemente y comenzaron a organizarse en principados. El primer estado serbio reconocido emergió en el siglo IX bajo la dinastía Vlastimirovi. Este fue un periodo de consolidación religiosa, política y territorial. Sin embargo, sería en la Edad Media cuando Serbia alcanzaría uno de sus picos de esplendor. El reino de Serbia se estableció formalmente en 1217 bajo la dinastía Nemanji, que convirtió al país en una potencia regional. El rey Esteban, el primer coronado, y especialmente su hijo San Sava, fueron fundamentales en la fundación de la Iglesia Ortodoxa Serbia y en la construcción de una identidad nacional fuerte. San Sava no solo fue el primer arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Serbia independiente, sino también una figura cultural, educativa y política de enorme influencia. Gracias a su labor, Serbia estableció monasterios, centros de aprendizaje y una red de comunicación que conectó al país con las grandes tradiciones cristianas ortodoxas de la época. Uno de los momentos cumbre fue el reinado de Esteban Duán, también conocido como Duán el Poderoso,
quien en 1346 fue coronado como emperador del Imperio Serbio. Durante su reinado, Serbia se expandió enormemente, abarcando partes de la actual Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, Bosnia, Grecia y Bulgaria. Esteban Duan promulgó un código legal avanzado para su tiempo, el Zakonik, que combinaba influencias bizantinas con prácticas legales serbias. Sin embargo, tras su muerte en 1355, el imperio comenzó a fragmentarse, debilitado por las luchas internas, la presión otomana y la falta de un liderazgo fuerte. La llegada de los otomanos marcó el comienzo de un largo y difícil capítulo en la historia de Serbia, la batalla de Kosovo en 1389, en la que las fuerzas serbias, lideradas por el príncipe Lazar, enfrentaron al ejército del sultán Muradi, es uno de los eventos más simbólicos y mitificados de la historia serbia. Aunque militarmente fue una batalla inconclusa, la muerte del príncipe Lazar y la posterior incorporación progresiva de los territorios serbios al Imperio Otomano convirtieron esta fecha en un símbolo nacional de resistencia, sacrificio y tragedia. A partir del siglo XV, Serbia estuvo bajo dominio otomano durante más de 4 siglos. Durante este periodo, aunque hubo importantes contribuciones culturales y sociales, la identidad nacional serbia fue constantemente desafiada. Muchos serbios emigraron hacia el norte, hacia territorios controlados por los Habsburgo, mientras otros permanecieron bajo el yugo otomano, manteniendo su lengua, su fe ortodoxa y sus tradiciones como un acto de resistencia. Los monasterios medievales, como el de Studenica, Sopoani, Graanica y Deani, se convirtieron en centros no solo religiosos, sino también culturales, educativos y de preservación nacional. En estos lugares se copiaban manuscritos, se mantenía viva la lengua eslava eclesiástica y se cultivaba el arte bizantino que aún hoy deslumbra a historiadores y visitantes. Muchos de estos monasterios han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son testimonio del espíritu indomable del pueblo serbio. Durante los siglos XVIII y XIX, a medida que el poder otomano comenzaba a debilitarse, surgieron movimientos independentistas. Las guerras de los Balcanes, junto con los levantamientos serbios de 1804 y 1815, marcaron el resurgimiento del nacionalismo serbio. Bajo el liderazgo de figuras como Kara-Ore Petrovi y Milo Obrenović, Serbia logró primero una autonomía significativa y luego su independencia formal en 1878 tras el Congreso de Berlín. En este proceso, Belgrado pasó de ser una ciudad de provincias a convertirse en capital de un país soberano, iniciando una nueva era de reconstrucción, modernización y expansión territorial. El siglo XX trajo consigo grandes esperanzas, pero también profundos traumas. Serbia desempeñó un papel crucial en el estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en 1914, perpetrado por Gavrilo Princip, un nacionalista yugoslavo de origen serbio-bosnio, desató el conflicto que cambió el mundo. Serbia sufrió enormes pérdidas durante la guerra, tanto en soldados como en población civil, pero al finalizar el conflicto, Serbia se convirtió en el núcleo del nuevo reino de los serbios, croatas y eslovenos, que luego sería renombrado como Reino de Yugoslavia. Esta nueva entidad fue un experimento político complejo, que intentaba unificar bajo un mismo estado a diferentes grupos étnicos, religiosos y culturales con intereses a menudo divergentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida por las potencias del Eje, y Serbia fue ocupada por los nazis. Se produjeron actos de resistencia heroica y también de violencia fratricida, especialmente entre los partisanos comunistas liderados por Josip Broz Tito y los nacionalistas chetniks. Tras la guerra, Tito estableció una Yugoslavia socialista pero no alineada, que mantenía su independencia tanto de la Unión Soviética como de Occidente. Serbia fue el centro administrativo y político de esta nueva Yugoslavia, y aunque vivió décadas de estabilidad relativa, las tensiones étnicas y nacionales nunca desaparecieron por completo. La muerte de Tito, en 1980, dejó un vacío de poder que, combinado con una crisis económica y el ascenso de liderazgos nacionalistas, desembocó en las guerras yugoslavas de los años 90.
Serbia, bajo el liderazgo de Slobodan Milošević, fue una de las principales protagonistas de estos conflictos. Las guerras en Croacia, Bosnia y Kosovo estuvieron marcadas por atrocidades, limpieza étnica, desplazamientos masivos y una devastación que aún resuena. Serbia enfrentó bombardeos de la OTAN en 1999 durante el conflicto de Kosovo, un evento que dejó profundas cicatrices tanto físicas como psicológicas. La independencia unilateral de Kosovo en 2008 sigue siendo uno de los temas más sensibles en la política serbia contemporánea. A pesar de todas estas pruebas, Serbia ha iniciado en el siglo XXI un proceso de reconstrucción y apertura. Belgrado se ha convertido en una ciudad vibrante, con una vida nocturna reconocida internacionalmente, una escena artística en auge y una juventud que mira al futuro. La ciudad de Novi Sad, capital cultural europea en 2022, representa ese deseo de reconectar con Europa y con un pasado multicultural. Serbia ha solicitado oficialmente su ingreso a la Unión Europea, aunque las negociaciones avanzan lentamente debido a cuestiones políticas internas, el tema de Kosovo y otros desafíos estructurales.